Danmachi Caos del Futuro, capítulo 75. Corrió desesperadamente. Lo más rápido que sus pequeñas piernas le permitían. Tropezó y cayó un par de veces, pero no se detuvo. Limpió las lágrimas que caían de sus ojos y aumentó la velocidad. Acababa de descubrir que todo lo que creía era solo una gran mentira. Desconcertada, no sabía qué había pasado, o cómo reaccionar. Todo lo que creyó se desmoronó en un breve instante. Siempre pensó que había nacido en una familia feliz y amorosa. No había problema o duda que la molestara o representara un problema. Era cierto que nunca conoció a su padre, pero nunca sintió su ausencia. Tenía a sus hermanas y tíos que siempre estaban con ella. También solía escuchar las aventuras de su padre, los enemigos que derrotó y las personas que salvó. Por lo que creció admirando al gran aventurero del que oía. El héroe de la ciudad, un hombre querido y respetado por todos. Siendo conocido incluso en las ciudades y reinos lejanos. Pero el destino a menudo te ponía pruebas duras para las que era imposible prepararse. De un momento a otro todos sus sueños fueron destruidos y quedaron en pedazos. Y ahora se encontraba sola y sin consuelo. Devastada por la cruel realidad que acababan de revelarle. Era imposible que viera las cosas de la misma forma. La perspectiva de su vida había cambiado completamente. Tratando de escapar de tanto dolor, empezó a reemplazar su sufrimiento con ira. Totalmente devastada trató de buscar algo que la ayudara a sobreponerse a lo que sentía. Por lo que comenzó a buscar al responsable de todo incansablemente. Zeldas, ¿dónde estás? Escúchame por favor, puedo explicarte todo. Podía escuchar los gritos de su madre, pero los ignoró deliberadamente. No deseaba verla en estos momentos. No sabía cómo reaccionaría si la tuviera al frente. No, esa mujer no era su madre. Era imposible que la viera como su madre ahora. No después de saber la verdad. De saber el motivo por el que nació. Que no era más que producto de un error. Un error del que su madre trató de deshacerse incontables veces. Que solo estaba viva porque su padre impidió que esa mujer lograra su cometido. Que todo lo que había vivido hasta ahora no era más que una mentira. Una repentina explosión la sacó volando y la enterró sobre los escombros de algunas casas. Sintió sus huesos romperse y la sangre brotar de sus heridas. Era un milagro que siguiera viva. Con toda su fuerza logró salir a duras penas solo para encontrarse con el responsable de todo su dolor. ¿Sigues vida? Qué lástima, para ti al menos. Una figura salida de sus pesadillas. Una máscara de calavera negra y podrida que dejaba ver un par de feroces ojos que brillaban como los de un animal, una capa roída y sucia cubriendo todo su cuerpo y una guadaña oxidada y vieja. Dime, pequeña amazona, ¿qué piensas ahora? Luego de ver los recuerdos de tu madre, de saber lo que realmente pensaba de ti, dijo el encapuchado. Aléjate de mí, dijo Zeldas aterrada. Malherida, la pequeña amazona fue presa del pánico y arrastrándose trató de alejarse del enmascarado que simplemente mostró una sonrisa burlona. Esos ojos, es realmente magnífico, dijo el hombre. Tomándose el rostro, el hombre apretó su máscara con fuerza provocando ligeras grietas mientras reía sombríamente. No sabes cuánto esperé por una oportunidad así, dijo el hombre. No te acerques, gritó Zeldas al borde del llanto. Esa mirada, el terror en tus ojos, son los mismos que tuve luego de ser humillado por tu padre, dijo el hombre. Tomándola del cuello, el hombre comenzó a ahorcar a la amazona que pataleaba y forcejeaba con todas sus fuerzas tratando de liberarse sin éxito alguno. ¿Tienes idea de cuántos amigos perdí por culpa de tu padre? Ese imbécil, siempre creyéndose la gran cosa, fue una piedra en el camino por mucho tiempo, pero ya no está, por fin sirvió como alimento para el dragón, nadie se interpondrá en nuestro camino ahora, dijo el hombre. Sin piedad alguna el sujeto arrojó a la amazona sobre el suelo antes comenzar a pisar su rostro. Todos los que veían esa escena se encontraban perplejos ante la muestra de brutalidad de aquel hombre que disfrutaba torturando a la joven amazona. La ira y la indignación se apoderó de todos, que se mostraban evidentemente furiosos ante lo que sucedía. Inadvertido para todos, una extraña sensación comenzó a surgir desde lo más profundo del corazón del albino. Algo que nunca había sentido y que sin duda era peligroso. Ira.
Por primera vez aquel joven bondadoso y de corazón puro experimentó el sentimiento de ira. Ese bastardo hijo de perra, gruñó Tione. La amazona estaba realmente furiosa, solo ver su rostro que mostraba una expresión aterradora era suficiente para ver cómo se sentía. Totalmente ida, la amazona flexionó sus músculos y estaba a punto de lanzarse a correr para asesinar al bastardo que lastimaba a su hija. Cuando, un instante antes de que se moviera, sintió un borrón pasar a su lado. Belku, no, gritó Hermes. Un cúmulo de pensamientos pasaron por la mente del albino mientras se movía. Todos los riesgos y consecuencias de su intervención, pero no importaba. En ese momento, lo único a lo que obedecía era la ira creciendo dentro de él. Avanzando lo más rápido que podía, el joven tomó su daga y finalmente atravesó la cúpula generada por el báculo. Dos invasores que acababan de llegar sintieron su presencia y tomaron sus armas, pero la hoja azabache se movió como un relámpago y con un segador corte el joven los abatió sin esfuerzo. Pero su ira no desaparecía. Hasta que por fin llegó a su destino. Suéltala, gritó Bel. Con un rugido lleno de ira, el albino dio una patada en la nuca del hombre con toda la fuerza que pudo reunir. ¿Eh? Exclamó el hombre. Percibiendo el peligro, el hombre trató de defenderse, pero fue inútil. Las manos que habían sido levantadas para defenderse habían sido pateadas a un lado y el golpe conectó con su cabeza. No era que el sujeto fuera tomado por sorpresa y no pudiera cubrirse adecuadamente, sino que la rabia pura en el ataque del albino le había hecho imposible defenderse. Aunque el ataque casi noqueó al hombre, todavía fue capaz de mantenerse firmemente sobre sus pies usando su fuerza de voluntad. Desafortunadamente para él, ese fue el peor movimiento posible. Si él hubiera retrocedido luego de la patada para tomar distancia, no hubiera sido atrapado por la mano del albino. Maldito, gruñó el hombre. El sujeto agarró la muñeca del albino y ejerció toda la presión posible, pero el joven ni siquiera se inmutó un poco. El albino también realizó un revés para sujetar la muñeca del hombre para balancearlo con fuerza y arrojarlo con fuerza. El impacto contenía tanto poder que el piso fue destruido y creó un cráter. «Vas a lamentar esto», dijo Bel. La voz del joven poseía un tono tan frío que les puso la piel de gallina a todos quienes lo conocían. Era la primera vez que escuchaban al albino hablar en ese tono. Habiendo perdido el control en su ataque de ira, el joven se lanzó contra el sujeto sin pensar en nada más que la furia en su interior. Esto es un poco», balbuceó Welf. «Aterrador», dijo Hermes. Fin del cap. Danmachi, Caos del Futuro, capítulo 76. Crack, 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 bam. Un lamentable y malherido sujeto atravesó una pared y rodó por el suelo escupiendo sangre y evidentemente adolorido. Bramando de dolor trató de recomponerse o al menos entender lo que estaba ocurriendo. Pero la persona que enfrentaba no pensaba ser tan misericordioso. Habiendo perdido todo su control en un ataque de ira, Bel apareció repentinamente a través de una de las paredes. Fuera de sí, el joven continuó persiguiendo al hombre para lanzar una ráfaga de ataques, sin pensar en los efectos sobre las estructuras alrededor. Él, quien usualmente actuaba calmado y relajado, sin pensar siquiera en herir a otros bajo ninguna circunstancia, ahora se había desencadenado de los pensamientos de contenerse. La razón para que él abandonara sus creencias y autocontrol solo podía ser esa única razón y no otra. Pareciendo borrar la presencia de cualquiera que no fuera el sujeto frente a él, Bel dio un rugido bestial a medida que la imagen de una ensangrentada celdas regresaba a su mente, aumentando aún más su creciente ira. «Mierda, esto parece malo», exclamó Hermes. Saliendo de la cúpula, Tiona, Hermes, Hestia y Loki sentían el enorme caos provocado por el albino. Con el fin de realizar el tratamiento para las heridas de una inconsciente celdas, Tiona apresuradamente cargó a la pequeña y corrió hacia la cúpula lo más rápido posible. Los demás hicieron lo mismo, y aunque Tione seguía a su hermana de cerca, su mente todavía estaba en un torbellino. Era la primera vez que ella había visto a Bel en este estado de rabia. Por lo que no pudo evitar dar una inhalación brusca mientras observaba. «Oí, camarón, ¿qué sucede con ese hijo tuyo?», dijo Loki. «Tampoco espere verlo así», admitió Hestia. «Por ahora lo mejor será retirarnos», dijo Hermes.
Todos habían dejado de lado su ira e indignación, reemplazada ahora por la conmoción. Pero sabían que con el albino enfurecido era más que suficiente para tratar con ese sujeto. Por su parte, el albino estaba dando rienda suelta a todas las emociones que usualmente controlaba. Su tercer golpe devastó más que solo los terrenos sobre sus pies, ya que el daño corrió todo el camino hasta una plaza junto a un par de casas y destruyéndolas en el proceso. La fuerza del golpe también había reducido el suelo debajo del convaleciente sujeto a una pila de escombros. Solo 3 golpes fueron suficientes para provocar una aterradora destrucción similar a la de un tifón violento. Siendo golpeado mientras estaba en una posición erguida, en la nuca, su pecho, y su flanco, el sujeto empezó a vomitar coágulos de sangre mientras caía al suelo y sus rodillas perdían fuerza y temblaban. Era asombroso que su cuerpo estuviera todavía intacto y que pudiera seguir manteniéndose consciente. El corazón calmado de joven que usualmente era un tranquilo fuego que daba seguridad y calidez a todos ahora era una furiosa llamarada que arrasaba con todo a su paso. También era la primera vez que podía sentir cuán fuerte se había vuelto desde que subió de nivel. El nivel 5 sin duda era algo realmente increíble y el poder algo que debía tomarse en cuenta. Ni siquiera le daba importancia a la sangre que escurría de sus heridas abiertas debido a su arrebato de ira o al dolor que abrumaba su cuerpo debido a sus músculos y ligamentos resintiendo sus bruscos movimientos. Una patada mandó a volar al hombre varios metros enterrándolo bajo unos escombros. Alguien pareció llegar en ese momento, era un enano que parecía ser compañero de ese sujeto. El albino lo vio con expresión incrédula, y se movió hacia él. No era consciente de sus acciones, la hoja azabache brillaba mientras corría como un relámpago. El enano intentó gritar y dar aviso, pero algo atravesó su pecho antes de que pudiera notarlo. Varios invasores aparecieron en momento, todos sorprendidos pero preparados para la pelea. Pero el albino era un ente de la muerte. Alimentado por la ira saltó lejos en medio de grupo, girando en el aire antes de caer. La hoja de su daga dio en el blanco antes de que aterrizara, antes de que los invasores pudieran siquiera reconocerlo. Un elfo atacó con una lanza, pero al albino se giró y detuvo el ataque tomando el arma, movió la misma mano y el sujeto voló por los aires estrellándose contra una casa. El albino era imparable, corría y saltaba a una velocidad irreal, la hoja azabache se movía en todas direcciones siendo apenas perceptible. Cada ataque mandaba a uno de esos tipos al suelo, cada corte manchaba de rojo el suelo. Y luego de segundos que parecieron eternos, todo terminó. Un agitado albino estaba de pie en medio de la destrucción, un grupo de aventureros muertos y solo el sonido de la sangre cayendo de su daga podía oírse. Solo quedaba alguien. Guardando su arma, caminó hacia su objetivo original y lo vio apenas consciente. No he acabado contigo, dijo Bell. Apretando los puños el albino comenzó a golpear al sujeto una y otra vez con toda la fuerza que pudo reunir. Cada golpe agrietaba y manchaba de sangre el suelo, cubría el puño del joven con el líquido rojizo y deformaba aún más el rostro de aquel sujeto. Escuchaba gritos a los lejos, pero no los escuchó, nada más importaba ahora. Aquella sombra oculta dentro de joven por fin pareció liberarse. Todo había desaparecido de la conciencia del joven en ese momento. Por lo que no pudo prepararse para lo que sucedería. Alguien había llegado en ese momento encontrándose con aquella aterradora escena. ¿Tú, qué estás haciendo aquí? Volviendo en sí ante la repentina voz, el albino alzó la cabeza antes de abrir los ojos por la sorpresa. Fin del cap. Danmachi Caos del Futuro, capítulo 77. Toda la sangre pareció escapar del rostro cuando vio a la persona frente a él. Giaquintos Clio, capitán de la familia Apolo que le causó muchos problemas bajo las órdenes de su dios. ¿Tú, qué haces aquí? Preguntó Giaquintos. El castaño pareció perplejo viendo al albino y comenzó a negar con la cabeza intentando calmarse. Estás muerto, es imposible, no puedes estar aquí, balbuceó Giaquintos. Era evidente que el joven estaba sufriendo un ataque de pánico. Aunque no era como si pudieran culparlo. Ver a alguien que supuestamente estaba muerto dejaría en shock a cualquiera. Más aún es circunstancias como esas.
Por su parte, Bell no había perdido su enfoque ni por un solo segundo. Su sorpresa solo había durado un momento. La furia en su interior aún ardía intensamente buscando a su próxima víctima. De esos ojos, aún recuerdo esos ojos, persiguiéndome en mis pesadillas, dijo Yaquintos. ¿Tú has hecho esto?, preguntó Bell. El albino apretó los puños viendo la destrucción a su alrededor y las explosiones que veía por toda la ciudad. Maldito, gritó Yaquintos. Perdiendo todo control, el castaño pareció llenarse de ira y sin pensar en nada más se lanzó contra el albino. Ahora no era más un animal furioso carente de toda lógica. Pero este se mantuvo calmado. Un ataque frontal era demasiado fácil de esquivar. Así que moviéndose ligeramente a un lado, esquivó la estocada y aprovechó para propinar un rodillazo en el estómago del castaño mandándolo a volar. Ve, bastardo, gruñó Yaquintos. Recomponiéndose, el castaño volvió a tomar su arma mientras se ponía de pie siendo observado por un serio albino. Ambos vieron fijamente a los ojos del otro, en los ojos de cada uno se podía ver la intensa sed de lucha. Bell fue acomodando su cuerpo en una posición más cómoda. Yaquintos retrocedió un paso sin quitarle la mirada al albino. Todo el lugar estaba tan silencioso, un nuevo escenario de lucha entre aventureros estaba por ser creado. Solo necesitaban un mínimo ruido. El más pequeño ruido iniciaría la tan esperada lucha de ambos jóvenes. El destino a veces puede ser muy predecible, ya que cerca de ellos, una de las paredes de las casas dañadas empezó a quebrarse. Una pequeña parte de la pared se desprendió de su cuerpo principal e incluso parecía que caía en cámara lenta. Crack. Ese fue el aviso. Cuando la roca tocó suelo y se rompió, ambos jóvenes salieron disparados al frente e impactaron sus brazos en un limpio primer golpe, creando una pequeña brisa en su ubicación. El castaño se separó del albino y alzó su brazo derecho con el puño comprimido hacia el rostro del chico, previniendo el movimiento. Este llevó su palma izquierda al frente, deteniendo el golpe lanzado por su oponente. Tomando impulso con su pierna izquierda, el albino impulsó su centro de gravedad hacia arriba y lanzó una limpia patada que tocó por solo centímetros el mentón del castaño, pero, eso no acabó ahí. Antes de retroceder por completo, el antiguo capitán de Apolo alzó su puño derecho al frente, rozando por solo centímetros la mejilla izquierda del albino. Ambos tomaron distancia del otro, tocando levemente la zona que fue atacada por el otro, dando pasos en círculos a través del eje que habían hecho para su combate. La sed de sangre que irradiaban ambos jóvenes estaba invadiendo su cuerpo, conociéndose a través de eventos desafortunados. El combate tenía un significado especial para ambos. El albino y el castalo se detuvieron justo al mismo tiempo. La verdad, los pasos en círculos que estaban dando eran para leer la mente del otro, pero ambos llegaron a la misma conclusión. Atacarían con todo desde el inicio. Ambos, sin perder tiempo, se arrojaron a máxima velocidad al encuentro del otro, impactando cabeza contra cabeza, generando nuevamente y al igual que su primer golpe, una fuerte onda de energía expansiva. En medio de aquel destruido paraje, dos luces se movían de un lado a otro, dejando un rastro de polvo por cada dirección en la que pasaban. Con cada golpe, el poder desbordante de aventureros no dejaba de aumentar. Parecía que ninguno daba todo de sí todavía, pero aún sí ya estaban dejando el campo de batalla hecho trizas. Sin duda el poder de ambos era peligroso. Muere, maldito, gritando, Yaquintos impactó su puño derecho contra el pecho del albino. Lamentaras esto del mismo modo, Bell golpeó con su pierna el abdomen del castaño. En medio del combate, el albino en un instante desapareció de la vista del joven. ¿Dónde está?, se preguntó Yaquintos. No recibió una respuesta verbal, pero sí una directa. Un poderoso golpe impactó en la espalda del castaño, haciendo que perdiera su centro de equilibrio y cayera al suelo tambaleándose. Maldito bastardo, sigues siendo un monstruo, rió Yaquintos. El castaño mostró una sonrisa burlona mientras limpiaba la sangre de su labio y nariz. Pero, no eres el verdadero, eres mucho más débil. ¿Qué buscas haciéndote pasar por él?, se burló Yaquintos. No finjo ser nadie, dijo Bell. Ah, no me hagas reír, no eres Bell Cranel, solo eres un mocoso. Él habría acabado conmigo hace mucho. Tú apenas si me sigues el paso. Puede que me sorprendieras al principio, pero no caeré en ese truco, dijo Yaquintos.
Tomando de nuevo su arma, el castaño por fin pareció volverse loco y mostró una sonrisa totalmente demente. Piensa lo que quieras, dijo Bell. Bien por mí, cuando acabe contigo destruiré ese estúpido disfraz, dijo Yaquintos. Ambos estaban a punto de pelear otra vez cuando... Crack, crack, crack. Una grieta apareció repentinamente y un gran vórtice comenzó a absorber al albino con gran fuerza. ¿Qué es esto?, dijo Bell confundido. Aferrándose lo mejor que podía a una de las paredes, el albino intentaba resistirse a lo que sea que estuviera ocurriendo. Belkun, gritó Estia preocupada. La diosa estuvo a punto de salir de la cúpula e ir a socorrer al albino, pero Hermes la sostuvo evitando que hiciera una locura. Espera, Estia, no puedes salir de aquí, dijo Hermes. Suéltame, tengo que ayudar a Belkun, dijo Estia. Si sales ahora te pasará lo mismo y será peor, dijo Hermes. ¿Qué hacemos entonces? A este paso, Bel-sama, dijo Lily angustiada. Déjenme pensar un momento, dijo Hermes. Jódete, tengo que ir a ayudarlo, dijo Freya. La peliplata estuvo a punto de salir de la cúpula, cuando Loki se paró frente a ella evitando su avance. Sal de mi camino, Loki, dijo Freya. Cometerás una locura, y empeorarás todo, dijo Loki. Ambas diosas estaban a punto de iniciar una pelea cuando un crujido llamó su atención. Fue entonces que lo vieron. La pared a la que el albino se sujetaba finalmente se rompió y sin tener nada a lo que aferrarse, el albino comenzó a ser arrastrado. Y ya no puedo, dijo Bell mientras sentía la fuerza de gravedad que lo arrastraba hacia la grieta. Belkun. Bel-sama Bel-dono papa, exclamaron con horror todos al ver cómo este era absorbido dentro de esa grieta. Las miró por un momento, antes de sonreírles y desaparecer por completo. El fenómeno también había desaparecido, por lo que el lugar quedó en un silencio sepulcral. Nadie daba señales de reacción ante la pérdida del chico. Fin del cap.